Hola, el día de hoy mi equipo y yo vamos a presentarles nuestro proyecto sobre la descolonización en Namibia y los problemas que tienen en la actualidad. Para comenzar, nos gustaría plantear la tesis que guía toda nuestra investigación. Nosotros proponemos que, aunque Namibia logró formalmente su independencia en 1990, muchas de las desigualdades económicas, sociales y de género que enfrenta el país hoy en día no son casualidad. Tienen raíces directas en el colonialismo alemán y sudafricano. Con esto buscamos demostrar que los efectos del colonialismo continúan afectando los derechos humanos de la población en pleno siglo XXI. Histórico. Namibia, ubicada en el sudoeste de África, sufrió una colonización en dos etapas. Primero, bajo el duro dominio del Imperio Alemán entre 1884 y 1915, y posteriormente bajo la administración de Sudáfrica desde 1915 hasta 1990. El camino hacia la independencia no fue fácil, fue impulsado por una fuerte resistencia interna liderada por la SWAPO y por una creciente presión internacional. Todo esto inmerso en las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría. El dominio alemán dejó cicatrices imborrables y es tristemente recordado por perpetrar el primer genocidio del siglo XX. Este periodo se caracterizó por tres elementos clave. Primero, una expropiación masiva de las tierras indígenas para entregarlas a colonos europeos. Segundo, el genocidio de los pueblos Herero y Nama entre 1904 y 1908, que resultó en un exterminio sistemático y tuvo un impacto demográfico devastador. Y tercero, la creación de un sistema de exclusión total y trabajo forzado que sembró las bases de la desigualdad racial, incluso después de que los alemanes abandonaran el territorio. Como podemos observar en esta cruda imagen histórica de la época, la brutalidad fue muy real. Vimos a prisioneros africanos encadenados bajo la mirada de un militar alemán. Esta fotografía nos ilustra perfectamente el trato inhumano, la privación de libertad y el sistema de trabajos forzados a los que fue sometida la población local. Tras la Primera Guerra Mundial y la salida de Alemania, Namibia pasó a manos de Sudáfrica mediante un mandato de la Liga de las Naciones. Pero Sudáfrica no administró el territorio para prepararlo para la independencia. Lo anexó de facto como si fuera una provincia más e ignoró por completo la soberanía local. La situación empeoró a partir de 1948, cuando Sudáfrica exportó e impuso su sistema de apartheid en Namibia. Esto se tradujo en leyes de segregación racial sistemática, restricciones severas a la movilidad de la población negra y el control total de los recursos estratégicos por parte de una pequeña minoría blanca. Surgimiento del nacionalismo nambio y la SWAPO. En la evolución de la lucha obrera, el despertar nacionalista surgió de la discriminación racial y la desigualdad económica extrema bajo el dominio sudafricano en 1960. La OPO se transformó en la SWAPO para liderar la liberación, liderazgo y reconocimiento. Bajo Sam Nujoma, el movimiento buscó soberanía nacional frente al apartheid. Los objetivos principales fueron la independencia total y el fin definitivo de la opresión colonial en Nambia. Aquí hay algunos hitos del movimiento dependiendo de su grado de impacto. La fundación de la SWAPO tuvo un 100% de hito y el reconocimiento internacional fue un 85% de impacto, del grado de impacto en Nambia. En esta etapa se desarrolla la Guerra de Independencia de Nambia, un conflicto que comenzó en 1966, si no me equivoco, cuando el brazo armado de la SWAPO, conocido como Plan, inició una insurgencia contra la ocupación sudafricana. La principal estrategia utilizada fue la guerra de guerrillas. Los combatientes operaban desde bases ubicadas en países vecinos como Angola y Zambia, realizando ataques contra objetivos militares sudafricanos. A medida que el conflicto avanzó, los costos humanos y económicos aumentaron considerablemente. Sudáfrica tuvo que destinar grandes recursos militares para mantener el control del territorio, lo que fue debilitando su capacidad operativa. Además de la lucha armada, existió una fuerte resistencia popular dentro de Nambia. Las protestas, em, la movilización social y la presión internacional fueron erosionando cada vez más la legitimidad del dominio sudafricano. Todo esto provocó un desgaste colonial que obligó a abrir negociaciones políticas. Finalmente, la combinación de resistencia militar, presión social y apoyo internacional sentó las bases para que Nambia alcanzara su independencia en 1990. Aquí analizamos cómo la independencia de Nambia no fue solamente un conflicto local, sino que estuvo influenciada
por la Guerra Fría. Primero, Nambia se convirtió en un escenario global donde se enfrentaban indirectamente los dos grandes bloques ideológicos del momento, obvio, el capitalismo y el socialismo, como todo. Por ello, la lucha por la independencia adquirió una gran importancia internacional. Por un lado, el bloque socialista, especialmente la Unión Soviética y Cuba, brindó apoyo militar, logístico y político a la SWAPO. El principal movimiento de liberación nacional este respaldo fortaleció la capacidad de resistencia frente al dominio sudafricano. Por otro lado, Sudáfrica contó con el apoyo y la cooperación de diversas potencias occidentales que veían su presencia en la región como una forma de contener la expansión del comunismo en África. Además, el conflicto estuvo estrechamente relacionado con la Guerra Civil de Angola. Muchos combatientes de la SWAPO operaban desde territorio angoleño, por lo que ambos conflictos terminaron conectándose dentro de una misma disputa geopolítica. En conclusión, la independencia de Nambia fue resultado tanto de la lucha interna del pueblo namibio como, como de las tensiones internacionales propias de la Guerra Fría. Después de obtener su independencia en 1990, Nambia enfrentó el desafío de construir un nuevo estado y dejar atrás décadas de colonialismo y apartheid. Uno de los principales logros fue el establecimiento de una democracia multipartidista estable, a diferencia de otros países de la región que experimentaron conflictos internos. Nambia logró mantener instituciones sólidas y estabilidad política. Un papel fundamental lo desempeñó Sam Nujoma, el líder de la SWAPO y primer presidente del país. Por esta razón es conocido como el "padre de la nación", ya que dirigió la transición hacia la soberanía y promovió la reconciliación nacional. Además, la SWAPO, que había liderado la lucha por la independencia, se consolidó como la principal fuerza política del país y ha mantenido un papel predominante mediante elecciones democráticas. Finalmente se impulsó una nueva identidad nacional bajo el lema "Una Namibia", una nación buscando superar las dimensiones raciales y sociales heredadas del periodo colonial y construir una sociedad más unida. En resumen, esta etapa representa el paso de Nambia de una lucha por la liberación a la construcción de un Estado independiente y democrático como lo conocemos. Pero según los datos del Banco Mundial, la realidad es totalmente diferente. Namibia es uno de los países más desiguales y todo esto debido al sistema, a la herencia del sistema apartheid, que a pesar de supuestamente haberse cambiado el sistema político, la estructura económica sigue siendo la misma a pesar de haber pasado 3 décadas. Todo esto pues se define quiénes poseen las tierras, quiénes acumulan riquezas, quiénes tienen acceso a oportunidades. Y esto ya no es en base a las leyes, que las leyes dictaminen esto, sino que naturalmente por el uso del sistema hay mucha segregación racial y hay mucha discrepancia económica, por lo que la gente que no tiene acceso a estas riquezas, que son prioritariamente las tierras, no tienen oportunidad de salir o de la movilidad social para acumular mayor riquezas. Pues mucha de la población negra difícilmente tiene recursos básicos a los que puede acceder. Y la historia se repite, el colonialismo sigue siendo de las suyas y a pesar de que antes era una extracción masiva de recursos naturales, a día de hoy, con el colonialismo corporativo, lo que hace una extracción masiva de dinero y para eso está el caso representativo del Fish Road, que fue una red de corrupción entre funcionarios y ministros namibios que coludieron con la corporación extranjera pesquera de Islandia, Sam Regi, que vendía sus cuotas de pesca al país mejor postor. Es decir, desviaban todo este dinero y se hacía de una manera transparente y se lo vendían de manera irregulada hacia quien ofrecía más dinero para llevarse todos estos beneficios. Y este desvío eh, no simplemente implicó que los políticos involucrados fueran más ricos, sino que también la clase trabajadora de muchas localidades como de Walvis Bay
sufrió de masivos recortes, así como programas sociales vitales fueron cancelados o fueron recortados también masivamente por justamente esta falta de dinero, esta falta de riquezas proveniente de este esquema corrupto. El partido SWAPO, el antiguo movimiento de liberación que luchó por la soberanía del país, enfrenta hoy duras críticas por haberse transformado en una élite extractiva que controla a los resortes del Estado. Aunque figuras claves como Netumbo Nandi Ndaitwah utilizan una fuerte retórica en la que califican a la corrupción de traición y de amenaza a la estabilidad nacional, la realidad muestra una profunda desconexión entre el discurso y la acción. La adjudicación de licencias en sectores sumamente lucrativos como la pesca, la minería y el petróleo, el gas se mantiene opaca y fuertemente centralizada. De esta forma, el país pasó de una administración extranjera abusiva a un sistema local protegido por instituciones débiles, donde los nuevos gobernantes operan con la misma falta de transparencia que los antiguos colonizadores. Y las dinámicas de poder y desigualdad se observan desde el día a día, por cómo, por ejemplo, se hizo una gran controversia entre la presidencia de en los trabajadores, pues se les acusaba de que abusaban mucho del sistema de sick leave, que básicamente es abandonar el trabajo por alguna situación de enfermedad, y se les exigía productividad, esfuerzo, apoyar a proyectos gubernamentales. Y eso demuestra la doble moral que se genera entre cómo a la gente obrera, a la gente que en verdad trabaja, en verdad hace el esfuerzo por sacar el país adelante, termina viéndose como afectada o exigiéndosele de más, cuando a las personas que están en la política o en la presidencia tienen un blindaje que los protege de cualquier tipo de acusación o de procesos judiciales, pues son sumamente lentos. Entonces, no se les exigen de la misma forma las reglas y no existe la misma severidad entre lo que son la gente que trabaja en la política y quienes son obreros o son de las clases más bajas. La manipulación de tierras en Namibia es uno de los legados tangibles que hace saber cómo se genera esta discrepancia, cómo, justamente como reporta el Banco Mundial, cómo se da esta desigualdad. Pues bastante del territorio, cerca del 73% de las tierras privadas comerciales son de propiedad eh, de descendencia europea, mientras que estos representan un 6% de la población. O sea, es totalmente desigual. Es una minoría absoluta y que aparte es una minoría como tal, no, de una etnia no propia del país. Y lo más preocupante es que continúa este problema, pues se reportaba que el 12,1% de la población rural posee estas tierras, pero ahora cerca del 90% de estas tierras han sido adquiridas por el alto poder adquisitivo o los créditos estatales. Entonces las comunidades rurales se empobrecen más y quedan más vulnerables, eh, así como se marginan de la misma manera en la que lo hacían en base al antiguo sistema de reservas. Y pues básicamente queda la misma idea de que en realidad la independencia no ayudó, sino que perjudicó más a la población. Namibia sigue siendo tratada como una mina de oro moderna, pues se siguen extrayendo recursos y riquezas hacia las potencias ajenas y donde toda esta historia, donde hubo como abusos por parte de Alemania, eh, se mantiene de la misma forma, pero ahora por una corporación que alimenta diversamente a países como el uranio en China. Hay una empresa británica llamada De Beers que saca cerca del 50% de sus diamantes eh, hacia este corporativo y se habla de cómo, a pesar de que los namibios actualmente sufren bastante de carencias y viven en lugares o asentamientos informales, las riquezas siguen yendo hacia los ricos porque son quienes controlan todas estas tierras y los namibios no tienen nada que ofrecer o que capital obtener.
Y este estancamiento económico y la crisis política se vieron agravados con la llegada de nuevas personas a este sistema de elecciones. Pues la SWAPO, que constituía la mayoría del país, que la mayoría del país era de etnia Obamba, ahora ya no se tiene esta profundidad histórica o este acercamiento histórico de sentimiento nacional. Pues ahora se ve la realidad de que la gente más vieja sigue teniendo los beneficios o sigue siendo más rica, pero no hay soberanía territorial del todo porque los jóvenes se siguen empobreciendo y se ve con cerca del 40% de la población juvenil que puede trabajar desempleada y no se le dan soluciones económicas reales, sino que se muestra indiferencia. Entonces se muestra cómo toda esta retórica anticolonial se deconstruye viendo cómo básicamente se ejerce exclusión entre ellos mismos antes de que lo haya hecho un partidario ajeno al país.